Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes y a otra clase de coreano para el reto de 3 meses. Estamos en la clase 7. Un aplauso. Dense un aplauso para ustedes. Ya pasaron más de la mitad y estamos poniendo el pie a nuestra segunda parte de la mitad del curso. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser básicamente sobre cómo armar oraciones básicas. En la clase pasada vimos cómo usar partículas, que era lo esencial para construir oraciones. Vamos a ver en el día de hoy cómo construir estas oraciones simples y cómo practicar. Hoy sí les voy a dejar unas tareas, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar la clase de hoy, vamos a hacer un rápido repaso. Habíamos visto la primera partícula que era nen, que eran identificadores de sujetos. Nen. Cuando la palabra termina en consonante y nen cuando la palabra termina en vocal. Creo que no es necesario que vuelva a repetir qué son. Si saben que son sujetos, van a entender que son identificadores de sujetos en una oración, que básicamente serían los protagonistas de la oración. Pueden ser personas u objetos. La segunda que habíamos visto era el rel, que eran identificadores de objetos. Objetos nos referimos cuando realizamos una acción y la respuesta a la pregunta ¿qué? Supongamos que digo ¿cómo? Como una manzana. ¿Qué comes? Una manzana, objeto. Entonces, el sería un identificador a esos objetos. Y al igual que nden, esto es cuando la palabra termina en consonante y la palabra termina en vocal. Y el tercero que habíamos visto es el i, ka, que era el que más confundía a la gente, que no sabía exactamente cómo usar. Y en la clase pasada dijimos que habíamos dicho que eran identificadores de sujetos u objetos. Objetos nos referimos a objetos indirectos, pero en realidad vamos a ponerlo como objetos para no complicarnos. Y cuando la palabra termina en consonante y ka cuando termina en vocal. Dijimos que funcionan como sujetos cuando estamos en un diálogo, cuando el emisor y el núcleo de la oración no son las mismas personas. Por ejemplo, yo diciendo, yo soy el emisor, pero digo, Juan se comió el pastel. Juan es el núcleo de la oración. Juan es el protagonista de la oración porque Juan fue quien comió la torta o el pastel. Pero el que habla soy yo. En esos casos es sujeto. Pero ¿qué otros casos pueden ser sujetos o objetos? Es cuando hablamos de un tipo de verbo especial. Recordemos, dijimos que hay 3 tipos de verbos en coreano. Existen los verbos normales, existen los verbos compuestos que son sustantivos más verbos y hay los verbos adjetivos que en realidad se conocen como adjetivos. Muchos los enseñan como adjetivos, pero en realidad, como les dije yo, que son verbos con el ser o estar agregándoles a esos adjetivos. Por ejemplo, 예쁘다 es bonito, bonita, pero en una oración 예쁘다 solo no tiene sentido si lo cambiamos al español, pero si le agregamos el ser estar, sí, como el 크다, que es ser estar grande, 아름답다 es ser estar hermoso, hermosa. Entonces, para usar i o ka claramente, aparte del diálogo, si en una oración ven que el verbo es adjetivo, es muy probable de que pueda funcionar como identificadores de sujetos también. Objetos en el caso de que sea un objeto. Vamos a ver con los ejemplos para que se entienda más fácil, porque no es un tema que yo les pueda decir con 1000 palabras y ustedes entenderlo de la A a la 0. Entonces, veamos ejemplos ahora. Tenemos 3 ejemplos, pero una pausa. Les voy a dar 2 maneras de practicar oraciones. Uno es que les voy a dar en una tarea, es a través de identificar parte por parte y ordenarlos para formar una oración que tenga sentido. El otro es el que veremos luego de ese ejemplo, que es reconocer las partes, mantenerlos e ir cambiando parte por parte para crear oraciones diferentes pero similares. Pero vamos primero con el análisis de esta oración. 다니는, 다니, sujeto. 집이, aquí sería objeto, porque ya hay un sujeto. 크다 es un verbo, ser estar grande. casa, 다니. 다니는 집이 크다. 다니 es grande, casa.
interpretando, porque esa es una forma gramatical que funciona en Corea, pero que en español a veces cambia. En este caso es la casa de Dani. La casa de Dani es grande. Bueno, aquí es el ejemplo perfecto para mostrarles. Gramaticalmente funcionaría como un objeto, porque es un objeto, y este es un sujeto, y este es el verbo. Pero lo que pasa aquí es que al estar el i como un objeto, funciona como un sujeto compuesto. Entonces, en vez de decir Dani, casa, es la casa de Dani. Esto es algo que no lo van a encontrar en ningún libro. Nunca lo escuché explicar a nadie. Y es posible entender esto siempre y cuando ustedes sepan español. Pero a su vez se les va a complicar. Entonces, en vez de entender el significado, vamos a enfatizarnos sintácticamente y semánticamente. Dani es el sujeto, 집 es la casa, el objeto, 크다 es el verbo ser, estar grande. Entonces, nosotros al leer Dani casa es grande, entendemos de que la casa de Dani es grande. Si no es necesario interpretar. Muchas personas, como en el mismo caso con el de romanizar, creo que se aferran mucho con el conocimiento que una persona tiene. Intentan entenderlo de una manera única. Traten de abrir la mente y traten de estudiar de la nueva manera. Recuerden lo que les dije cuando comenzamos con el reto. Vacíen todo el conocimiento que tienen. Imagínense que están comenzando desde cero. Ahí tenemos otro ejemplo de por qué. 신발은 비싸다. No tenemos un objeto, tenemos el núcleo, que es zapatilla, zapato, un calzado, sujeto. 비싸다, el verbo ser, estar, caro. El zapato es caro, simple. Juan이 가위를 샀다. Y aquí sí funcionaría como sujeto porque yo sé porque yo lo hice. Yo le estoy contando a alguien. Ahora, si usted le pone Juan은 가위를 샀다. Perfecto. Aquí funcionaría cualquiera de los dos porque usted no sabe en el contexto. Ustedes no saben quién es el que está escribiendo. Pero cuando yo lo puse como y, es porque yo estaba contándoles a ustedes como en el ejemplo que di de que Juan se comió el pastel. Entonces, Juan이 가위를 샀다. Ahora lo más importante. Tenemos tres partículas, pero vamos a usar casi siempre dos. 은, 를. Entonces sabemos que la oración está dividida en tres partes. El sujeto, el objeto y el verbo. Nota adicional, ustedes saben que 들 es igual a plural. Cuando digo 학생 es estudiante, cuando digo 학생들 son estudiantes. Esta oración quiere decir 학생들은, los estudiantes, sujeto, estudian 한국어, coreano, idioma coreano. Los estudiantes estudian coreano, entonces lo que pueden ver son dos cosas aquí. Uno es que están separados por partes y el otro es que el sujeto es como en el español va adelante, pero el verbo siempre va atrás. Nota, el verbo en el coreano siempre va al final. Por eso, luego ustedes cuando aprendamos a hacer oraciones compuestas se van a darse cuenta de algo. De que solamente un verbo se va a conjugar y es la última. No importa cuántos verbos haya en una oración compuesta, siempre se va a conjugar la última como la más importante. Entonces, tengamos en cuenta eso, pero ahora enfocándonos en esto. Nota, no se olviden, el verbo siempre va al final y el sujeto siempre adelante. Entonces, cuando les dije que podemos dividir en partes y cambiar palabras para practicar otras oraciones que sean diferentes pero que suenen similares, es 학생들은 한국어를 공부하다. Primero podemos cambiar esta a 공부해, porque dijimos que siempre vamos a estar estudiando primero con el informal conjugado. Ahora aquí hay algo que podemos cambiar. 학생들은 요리를 공부해. Acabamos de cambiar una palabra manteniendo dos iguales y cambiamos la oración. En vez de que los estudiantes estudian coreano, ahora los estudiantes estudian cocina. 요리, cocina. 요리하다, cocinar, hacer cocina. Vamos a cambiarlo otra vez. Ahora cambiamos el sujeto y dice 요리사는 요리를 공부해. El cocinero estudia cocina. Les vuelvo a repetir, el significado de la oración no tiene mucha importancia ahora porque lo que importa ahora es que ustedes practiquen a formular oraciones simples usando las partículas respectivas y el conjugado del verbo. Ya tenemos tres oraciones. Vamos a cambiar algo más. 요리사는 요리를 만들어. 요리사는 요리를 만들어. 만들어 dijimos que es el verbo de crear, armar, preparar, construir, etc. Porque es de crear algo. Entonces lo que estamos diciendo aquí es 요리사는 요리를 만들어. El cocinero prepara una cocina. Que en este caso, si hablamos de interpretar, no sería cocina, sería un plato. Pero dijimos, eso no es importante. Lo importante es ahora que sepan
que se puede ir practicando a construir oraciones básicas de la siguiente manera. Y aquí, ¿qué van a necesitar para que ustedes puedan practicar esto? El siguiente ejercicio que veremos es la siguiente. Pueden ver que son un conjunto de vocabularios, pero están mezclados. Pueden ver que hay verbos, y los demás son sustantivos, que podrían funcionar como sujetos o podrían funcionar como objetos. Quienes van a decidir cuál es el objeto del sujeto son ustedes para que la oración tenga sentido. Pero para eso, nuevamente les vuelvo a repetir, es necesario saber los vocabularios. 연필 es lápiz. 팔로 viene de 팔다, vender. 할머니, abuela. Lápiz, vender, abuela. Si pongo que ese es el sujeto, el lápiz vende abuela. Entonces aquí sería 할머니를. Entonces el lápiz vende la abuela. Gramaticalmente tiene sentido, pero con la mano en el corazón, eso está mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes creo que ya se ganaron la pista. El primer paso es reconocer cuál es el sujeto. Y segundo, es ordenarlo de la manera para que tengan sentido. Y la cambiaríamos a... 할머니는 연필을 팔어. La abuela vende lápiz. ¿Capisca? Aquí pasa lo mismo. Aquí es un poco más fácil porque pueden darse cuenta de que el verbo está al final, entonces esto va aquí. Solamente hay que ver cuál va primero. 한국 사람, coreano, persona. 스페인어, español, idioma. 배워 viene de 배우다, aprender. 한국 사람은 스페인어를 배워. El coreano aprende español. Voilà. Vamos con una más. 좋아해 viene de 좋아하다. ¿Sí? Recuerden que estamos usando el conjugado informal en presente. Puede ser en pasado según su nivel. Si ustedes se sienten confiados de poder utilizar verbos conjugados en futuro y en pasado, porque ya lo vimos, perfecto, adelante. Si no, podemos practicar mientras con el presente. Esto es gustar. 삼촌, tío, 자동차, dijimos que es automóvil, carro, coche, como les guste llamar. Obviamente el verbo tiene que ir al final. ¿Y cuál sería el sujeto? ¿El carro o tío? Yo diría tío. Entonces el tío va aquí y el carro va aquí. Entonces sería 삼촌은 자동차를 좋아해. Al tío gusta automóvil. Al tío le gusta el automóvil. Aquí el A está de más porque estoy tratando de explicarles cómo funciona, pero gramaticalmente estaría bien en coreano. Y no traten nuevamente, no traten de entenderlos a su manera, traten de entenderlos a mi manera, ¿sí? Porque ustedes todavía no conocen el coreano, ustedes no pueden decirme que esto no funciona como AR, porque si no, no tendría sentido en español. Así que, no sé, pero por favor, saquemos eso un rato, traten de escucharme. Entonces dijimos, el tío le gusta el automóvil. Entonces, ese es otro de los ejercicios que podemos hacer para practicar a formular oraciones simples. Habíamos aplaudido porque ustedes llegaron hasta el paso después de la mitad. Nuevamente. ¿Por qué les aplaudo? También porque no porque llegaron hasta aquí, sino porque llegaron a la parte más importante. Aquí es donde más van a practicar y más van a aprender y más van a avanzar. ¿Por qué? Porque ¿qué estuvieron practicando ustedes? Vocabularios, perfecto. ¿Qué más estuvieron estudiando? Conjugar verbos, perfecto. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Usar todo eso para formar oraciones. Necesitan vocabularios, necesitan saber conjugar, ahora necesitan también saber el orden gramatical, que es fácil por el momento porque son simples, solamente sujeto, objeto y verbo. Ya tienen todo lo que necesitan para practicar. Hoy les voy a dejar una tarea y el video va a ser hasta aquí, corto. Les voy a dejar una tarea, les voy a dejar palabras en las que ustedes tienen que conjugar el verbo en el tiempo que ustedes deseen, eso sí les dejo a su libertad, pero tienen que colocarle las partículas y ordenar las oraciones como se deben. Y eso lo vamos a corregir en el video que viene. Tarea 1, 2... Desde que 6 ejercicios en las que tienen que usar solamente 는, 이가, como habrán notado, no es muy necesario verlos ahora y no es muy bueno enseñarles ahora con prácticas porque, de nuevo, el 이가 puede funcionar tanto como el 는 en las mismas oraciones, siempre y cuando el contexto tenga que ser una persona transmitiendo esta información a otra persona. Sí, pero como ese contexto no es muy claro, no es necesario aferrarnos en que tengamos que escribir con 이가. Si sabemos usar muy bien el 이, 는 y 을을, 이가 es un paso más. Así que primero sepamos cómo usar estas dos a la perfección y luego preocupémonos con lo que no sabemos
Bien, entonces son palabras que están mezcladas. Hay verbos, hay sustantivos, obviamente. Tienen que a los verbos conjugarlos y a los sustantivos colocarle las partículas y ordenarlas en el orden gramatical correcto. Dos cosas más quisiera decirles aquí. Uno es que ustedes vieron ya lo semántico viendo sustantivos y verbos. Lo vieron lo sintáctico viendo el uso de las partículas. Y ahora con las oraciones están viendo lo gramatical. No puede estar más completo. No se apresuren, sigan paso a paso. Si no vieron los primeros videos, vayan a ver los primeros videos, ¿sí? El segundo punto es que van a notar algo muy interesante aquí, que en la clase que viene les voy a aclarar. Seguramente personas que tengan la duda van a comentar, pero no lo voy a responder si es relacionado a esto. Hay algunos verbos que usted va a decir, ¿qué? Pero es que en Corea funciona así. Es más, yo también cometí el mismo error porque estoy acostumbrado a usar ciertos verbos en la manera, de cierta manera porque crecí en Latinoamérica. Un ejemplo fácil, creo que dicen tomar helado. En Corea no dicen tomar helado, dicen comer helado porque es algo más sólido que líquido. Ahí fue una pista. Pero en fin, les dejo esta tarea para la semana que viene. Y si se animan, tomen las mismas oraciones que pueden sacar de esta tarea para hacer el ejercicio anterior donde pueden separar por partes e ir cambiando palabras para crear otras oraciones diferentes pero similares. 자, 오늘도 수고 많았습니다. 공부 열심히 하고 파이팅! 다음에 봐요. 안녕.